www.corbanca.cl. Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Buenas. Hoy es 27 de mayo y hoy es San Emilio. Y Santiago amaneció. También puede ser Emilia. No, Emilio nomás. No, Emilio nomás. No, Emilio. Emil Duarte. Quiero saludar este día al gran arquitecto Emil Duarte. A mi amigo personal. Emil Duarte. La mínima será de 3 grados y la máxima. ¿Quién lo que era un Emilio? Un email. Un email. Y la máxima será 21 y estará despejado. Y en la tarde parece que se va a empezar a entrar nubes. Y fin de semana va a haber lluvia y cosas. Viernes y sábado, dicen. O sea, pero qué frío. ¿Viste cómo aprendí inglés, Rafael? Oh, sí. Perfecto. Ha estado estudiando mucho inglés, mucha lengua. Mi hija cuando la chica le decía que en inglés se decía cartera, por decir cartera. Muy bueno. Tiene toda la razón. Cartera. Ya, vamos con los titulares. 21 grados la más, 3 la mínima, ya está helando, en serio. Anoche muy frío y antenoche muy frío. A mí no me gusta eso. Se está poniendo hostil. Se está poniendo hostil esta cosa. La Moneda da giro en su postura y admitió que las precampañas son habituales en la política. Vocero de gobierno Marcelo Díaz dijo que hay un poco de confusión respecto a este tipo de asuntos. Sin embargo, reiteró que la presidenta Bachelet no tomó ninguna decisión en esa línea. Vamos a hablar esto porque fueron dos posturas muy discutidas esta semana. Se eligió una y ahora recularon. Recularon en un día. No pasó una semana para entender esta confusión. Nuevos antecedentes de aportes a Rodrigo Peña y Lillo se suman a pocas horas de que hoy declara el operador político Giorgio Martelli. La empresa del recaudador, además del viaje a Nueva York, le pagó el uso del teléfono celular al exministro del Interior entre los años 2012 y 2013. Soquimich pagó $1,2 millones al Servicio de Impuestos Internos. La empresa informó que su filial Soquimich Salar pagó una suma correspondiente a impuestos, intereses y otros cargos por gastos no respaldados realizados entre el periodo tributario 2010 y 2014. Y Aguas Andinas pagó 341 millones de pesos a entidades ligadas a la Alianza y a la Nueva Mayoría. Según los registros contables de la empresa sanitaria, se efectuaron pagos a una corporación ligada al senador Juan Pablo Letelier. También figuran dineros para el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar, y el exministro Javier Echeverry. No está en esta misma lista, pero no hemos hablado del caso también de Orpis, de la UDI, que está en una situación muy compleja también por el tema de la pesca. El Orpis. Sí. Está bien jodido el Orpis. El ministro, está todo jodido. El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, explicó las razones del por qué la gratuidad no se consideró para todos los planteles educacionales. El jefe de la cartera, como dice, aclaró que se trata de una medida temporal hasta cubrir a todas las instituciones que cumplan con ciertos requisitos que pone el Estado. Antes de dar otra noticia, ojo que para la gente que está movilizándose en metro, hubo hace muy poco en la estación Pedro de Valdivia una persona que cayó al andén, por lo tanto está suspendida esa línea del metro para que vayan buscando alternativas. ¿Se va a quedar ahí mucho rato? No, se lanzó. No sé si se cayó, se lanzó. Pero las estaciones de Baquedano hasta Tobalaba están cerradas. Esto va a ser una. ¿Pero él está vivo o está.? No sabemos, no sé. Tristemente fallecido. Pero es bien. No sé si queda gente viva después que se tira el andén, ¿no? ¿Qué es? Yo tengo siempre he tenido esa misma duda. Yo sí. ¿Uno se electrocuta en el andén o no? Sí, pues. Hay alta tensión en los cables. Ya, otra noticia es que van a. Pero por el metro de Nueva York, ponte tú, montones de películas corren por los. Por la gente corren por. ¿Pero por el metro? Sí, por el metro. En Nueva York. No sé cuál es el sistema que tenemos acá. Mucho más moderno. Yo veo en los andenes, en los rieles, dice. Antes de warning. Pero yo he visto aquí. Acá dice warning, no, allá dice cuidado. Pero yo he visto a Keanu Reeves corriendo en una película de alta velocidad
corriendo por los andenes y he visto también a montones de policías. Sí, yo creo que de ese distinto sistema porque también hay muchos ratones. Allá. En el metro de Nueva York que está lleno de ratones. Cierto. Y no he visto nunca ninguno de ratones electrocutarse, así que... Cierto. Oye, y cuidado porque van a restringir el uso de 23 calles de Santiago para vías exclusivas, esto en días de preemergencias y emergencias ambientales. Los vehículos particulares no podrán circular entre las 7:30 y las 10 de la mañana y entre las 17 a las 21 horas. Algunas de las arterias serán Los Leones, Tobalaba, Bilbao, Vicuña Maquena y Gran Avenida. Y el ministro del Interior, Jorge Burgos, fijó un plazo de 30 días para responder a la propuesta de Renovación Nacional por la Paz Social en la Araucanía. Desde el partido señalaron que Burgos tiene total comprensión de la gravedad de la situación en la localidad. Y el gobierno denunció una utilización política por parte de Bolivia debido al paro aduanero. Esto luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, denunció el supuesto incumplimiento de Chile al libre tránsito de camiones de su país y exigió una reparación por las pérdidas económicas. ¿Sabes qué yo te quería pedir, Rafael? Eso, si tú podías hablar con Evo para que no nos molesten tanto, porque cualquier cosa que pasa ahora acá se ponen a chillar por CNN. Pero hay una huelga en aduana, eso explica mucho nuestras impresiones. Sí, porque es que cantidad de veces. No son serios. Pues ustedes los chinos no son serios, ¿no? No trabajan seriamente. Una ola de calor de hasta 48 grados dejó más de 1.150 fallecidos en la India. La mayoría de las víctimas eran personas sin hogar, ancianos o trabajadores de la construcción, según confirmaron las autoridades locales. Y también a nivel internacional, aviones de guerra israelíes atacaron la franja de Gaza en respuesta a una serie de lanzamientos de cohetes una hora antes al sur de Israel por el grupo Hamas. Hasta el momento no se reportaron víctimas de la incursión aérea con los artefactos. Esto fue lo que dicen los primeros informes. Oye, ¿es parienta Malú Mayol de Alberto Mayol? No sé. Rafa, entiendo que no, porque, o sea, al menos ella... Alberto Mayol es hijo único. Bueno, pero pueden tener otros parentes. Es distinto, ¿no? Ah, bueno, sí. Hijo único. Es la hermana mayor. Es la hermana mayor. No, nada que. Es la hermana menor. La hermana, bueno, sí, pero con la mamá de Mayol entiendo que él se crió con su mamá y su tía. La señora Mayol es pariente del ex ministro de Agricultura de Sebastián Piñera. ¿Y esos no son de la misma línea que Malfredo Mayol? Puede ser que sean de la misma línea, pero no. ¿A qué le llamamos la misma línea? Si son hermanos, primos, no, porque pueden ser primos, unos pueden ser de Punta Arenas, otros pueden ser de Crica. Ah. Aviones de guerra israelíes atacaron... ya dijiste eso. La policía de Las Vegas desmintió que investiguen la muerte del cantante B.B. King como homicidio. Chupeta, ¿eh? Es que las hijas de él denunciaron eso. 2 de las hijas del rey del blues aseguraron que su padre murió envenenado a manos de su agente Laverne Tony y su asistente. Oye, esto ya es película ya. Pero acá en Chile no tenemos problemas ni de guión ni de película. Y en deportes... La que tenemos acá es mala. ¿Sí? Es fome, sí. Detuvieron a directivos de la FIFA por supuesto caso de corrupción. Entre los arrestados no se encuentra el presidente del organismo, Joseph Blatter, quien aspira a ser reelegido en el cargo este viernes. La acción fue realizada en Suiza y los inculpados serían extraditados a Estados Unidos. Estos son los titulares aquí en Desde Cero. Joseph Blatter, Rafael. Yo quiero hablar de otro tema pero el tema de Rodrigo Avilés, que no hemos hablado y que me parece un tema gravísimo. Rodrigo Avilés era un joven que para el 21 de mayo estaba en una protesta, estaba caminando en la vereda con unas banderas, no estaba... Estudiaba literatura. La católica, podría haber sido tú, Pato, podría haber sido tantas personas. Y le lanzaron un golpe de guanaco que lo tiene entre la vida y la muerte hasta hace muchos días. ¿Cómo fue, cómo fue la agresión propiamente tal? Él estaba caminando en la calle con bandera, ni siquiera estaban en la vereda, ni siquiera estaban impidiendo ni siquiera el tránsito, y el guanaco lanzó un chorro de agua y le llegó muy fuerte, se cayó al suelo, estaba entre la vida y la muerte, y esto se suma a los casos de los jóvenes. Hay otra joven también que está en estado grave, también después que también hay imágenes de ese momento, claro. de que hay un carabinero con un escudo estos de seguridad que golpeando fuertemente. Y el caso de los jóvenes
de los jóvenes que fueron disparados por el señor Briganti, que por supuesto esto no lo mató la policía, sí. Pero uno se pregunta, a ver, la seguridad pública ¿dónde está? ¿Dónde están nuestros super ministros, nuestros super subsecretarios? ¿Dónde están? La respuesta del subsecretario Alegüe fue bastante lamentable cuando dijo que esto era un incidente. Como sorpresivo, en realidad, un accidente inesperado. No es un accidente inesperado. El derecho a protestar. Bueno, el padre de este joven que tú señalas fue muy duro con Alegüe, justamente por eso, criticando las declaraciones que había hecho Alegüe allá. Y en esa misma línea, ojo, porque los senadores Alejandro Navarro y Lagos Weber presentaron recursos ante la Fiscalía por este accionar de Carabineros para el 21 de mayo. Ellos dicen que no están de acuerdo con que esto lo vea la justicia militar, sino que aquí tendría que hacerse cargo el Ministerio Público en investigar estos casos. Hay mucha polémica, siempre el facho honorario dice, muestra fotos de carabineros siendo maltratados por la gente, no sé qué, no sé cuánto, cosa que me parece lamentable, y yo no encuentro terrible pero hay que decir y hay que tener claro que un carabinero maltrata a la persona no es lo mismo que una persona maltrata a un carabinero. Es decir, los carabineros no tienen yo le estoy pagando, tienen un deber público que no es maltratar a las personas, ni es ir a golpear, ni es ir a vengarse, ni es ir a reírse. Es mantener también el derecho de los manifestantes a manifestar. No solamente el derecho de los transeúntes, o el derecho de los comerciantes, o el derecho... y hay algo que tenemos que analizar en Chile. La acción de Carabineros es... ¿Qué se ha convertido en Carabineros? Es una especie de guardias privados de los ricos. O sea, tú vas por la... Esa crítica se viene haciendo desde que existen, ¿eh? Sí, pero para poner las cosas en contexto. Pero la otra vez estuve yendo hacia Alonso de Córdoba, Carabineros en moto, preparados como en guerra. Tú vas a otro barrio y no ves a ninguno. Es decir, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su papel? Yo no tengo que estar financiando a guardias privados. Si el señor quiere proteger su auto de su Mercedes-Benz o su BMW, que pague su guardia. La gente, mira, solo para poner contraparte, porque si tú tomaras la que yo voy a tomar ahora, yo tomaría tu postura en esto, pero son lo más respetados por la población. Sí, en los lugares populares no son precisamente despreciados. No, son necesitados. Y valorados. Y además, si es que llegamos a la escena más desastrosa y terrible de las manifestaciones, donde si uno pusiera conceptualmente en qué consiste el papel de Carabineros, yo lo pondría igual que tú. Yo diría que es permitir que la manifestación exista y suceda en paz, pero si es que pasamos a ver los hechos reales, los carabineros, no este caso. No, este caso no lo he ni visto, y la cantidad de casos en que Carabineros abusa de su poder son muchas, y tanto así que se terminan metiendo ahora en las manifestaciones. En tiempo de Piñera, comenzó esto, se metían organizaciones de derechos humanos dentro de los buses, los pacos, cosa que no debe ser del todo agradable para un carabinero, porque hay que decir que el carabinero no está vestido de enfermera, y no anda, digamos, con esponjas para lavarle. El carabinero, el carabinero de retén, de una población. Sí, pero para terminar la idea, uno también tiene que ponerse dentro del cuerpo del carabinero, digamos, no estoy hablando del caso de Avilés, ni nada parecido, cuando viene la horda a atacarte, te multiplican en cantidad por bastante. No, por supuesto. Pero en este caso, Pato, matar. No estamos hablando de este caso. Es que yo creo que, hay que hablar de este caso. Sí, pero es que existen carabineros también. Sí. Y fíjate que es lo mismo que va a pasar, es lo mismo voy a hacer en otro momento para defender a los políticos, en 2 segunditos más cuando empecemos con otro tema. Porque cuando se empieza a convertir todo en muy malo, todo en criminal, todo en... Caso, es que no estoy de acuerdo contigo, Pato. Volvamos al caso de Rodrigo Avilés, un joven que estudió literatura, que estaba en la calle con su bandera. Está hablando de eso, no está diciendo todos los carabineros de Chile. Estábamos recién diciendo si los carabineros defendían a los ricos. No, pero es verdad. Yo no dije eso. Eso estábamos hablando ahora, para que me estoy poniendo ahora que estoy atacando a Avilés. Pero es verdad que uno ve el contingente en el barrio alto, y el contingente en otros barrios es otra cosa, totalmente distinto. O sea, yo no sé por qué están haciendo en Nueva Costanera unos carabineros de moto vestidos como G.I. Joe para la guerra. Ahora, no, hay caso y caso, pero en el caso de Avilés y en el caso de la niña esta, de la niña, que uno ve realmente que los que estaban ahí,
Y el guanaco, a mí me ha tocado, a todos le ha tocado, es indiscriminado, lanza, y hay un poco de burla en todo esto. Uno es ver la imagen, uno es sentir, no uno sueña amenazado, sino vamos a ver que estos jóvenes lo pasen mal un rato, y le vamos a tirar el agua. Pero a ver, Rafa, no sé, yo soy fanático, soy un conocedor de marcha, he participado en muchísimas, y el juego que un sector de los marchantes hacen con los carabineros no se puede descartar. No, o sea, supuesto, el guanaco, hay dos cosas con el guanaco. El guanaco llega a veces a joder y de manera muy imprudente y abusando, y otras veces el guanaco es convocado por los de la marcha. Se le va a gritar a los carabineros para que vengan a joder. Pero se hacen bando. Claro, cuando están uniformados. Porque hay un bando súper vandálico. Están a 2 cuadras de la cuestión, parados detrás de sus cuestiones, y una parte del grupo que son los más exaltados, van a escupirle y a calentarlo. Eso también existe. Pero no es el caso. No es el caso. Y casi nunca es el caso de las víctimas de esta cuestión. Los que terminan siendo las víctimas de carabineros no suelen ser los mismos que están provocando a los carabineros, porque esos son expertos además. Sí, esos saben estar en el combate, digamos. Pero siempre he encontrado yo, siempre en Chile, no es ahora, desproporcionado la fuerza de carabineros en Chile. O sea, son imágenes que recorren el mundo, y que son imágenes que creo que es Corea del Sur y Chile como ejemplo de violencia policial desde siempre. Es una cosa muy antigua, y a la que también hay una violencia del manifestante también. Es súper. Actualmente ha hecho mucha noticia la de Estados Unidos con los negros, sí, la francesa en las protestas, cuando las hubo y se quemaban autos, era increíble. Quemaban autos, pero increíble. Quemaban autos. Quiero decir que y acá se queman buses. Pero también. que aquí se reúnen. Yo he visto la escena, tú también la has visto. 5 personas en el Parque Bustamante y hay 400 carabineros al lado. O sea, es bien fuerte, y los carabineros desde siempre han tenido una actitud, hay un entrenamiento, son súper entrenados, son súper fuertes, corren a una velocidad, pegan con una velocidad. Yo también hay como se llama, encapuchados, que son unos verdaderos, que si lo contratan en el ejército, o sea, en Vietnam, esos gallos ganan la guerra de Vietnam fácilmente. Hay unos que se suben a los guanacos, todos, pero una cultura que empieza de los 80 y que está empezando a ser muy, 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 muy peligrosa, y creo que la autoridad no están tomando los resguardos. Vamos a los temas de corruptela. Vamos a lo que nos gusta, pues. O sea, vamos a lo que nos gusta. ¿Qué otros ladrones hay hoy día? Hoy va a ser un día importante en el caso, digamos, Arista Sokimich. El señor Giorgio Martelli declara, él como pidió él expresamente, ante el fiscal nacional Sebastián Guan. Va a estar también, junto con Sebastián Guan, Carmen Gloria Segura, que es la última fiscal que se integró al equipo de investigaciones y que dirigió también el caso contra los dueños de la corredora de Raimundo Serrano, McAuliffe, esto por el uso de información privilegiada. Esas son las 2 personas que van a tomar declaraciones. Lo que bullía ayer en el mundo político tenía que ver con lo que se señala. Estamos, digamos, ahora especulando respecto a lo que va a pasar un ratito más, de que Giorgio Martelli habría tomado la decisión de hablar con toda la verdad, entre poner todas las cartas sobre la mesa, y esto ha generado probablemente algunas reacciones que llaman la atención. Por ejemplo, que el PPD tomó la decisión de desligarse de Rodrigo Peña y Lillo, a quien hasta hace muy poquitito el propio presidente del PPD, el señor Quintana, había defendido con muelas, dientes y puño, y en la Comisión Política del lunes en la noche se tomó la decisión de tomar distancia de la figura. ¿Qué es lo que significa, Claudita, tomar distancia? En lo concreto, va a ser hasta el apoyo público que había hecho hasta ahora el PPD de su ministro. Eso es lo que ahora él tiene que defenderse como un ciudadano más, no como un militante del PPD. Es decir, un cambio de estrategia de lo que se llamaría la doctrina Novoa en la UDI, en la cual la UDI ha tomado la decisión completamente contraria de no dejar, o sea, que todos siguen siendo militantes y personas activas mientras no se demuestre lo contrario ante la justicia. Claro. Eso es, tomar distancia. Todo se complica mucho porque se hablan de unos terrenos, todo se complica mucho, pero ojo, se complica mucho pasajes, una cosa tiene que ver con Peña y Lillo y otra con todas las empresas que aparecen en estas carpetas que ya entregó Martelli. Entonces pongamos el foco en Peña y Lillo o en las empresas. No sé. Ahora, el lío Martelli, la declaración de Martelli tiene el foco sobre Martelli se llama foco sobre Peña y Lillo, porque lo más probable es que Martelli, a la hora de declarar
lo que diga es que él no era el jefe. Claro. Él no era el jefe de esta historia. Él recibía órdenes y va a contar de quién recibía órdenes. Lo más probable es que esa persona de la que recibía órdenes aparezca que sea Peña y Lillo, y no en el sentido de que... O algún otro gran recaudador que no sea Martelli, que Martelli habrá sido un recaudador quizás menor, y aparezca el nombre de recaudadores mayores. Los hay, porque Martelli no era propiamente, no era exactamente recaudador, sino que administraba lo recaudado. Eran incluso otros los grandes nexos con la grande empresa y qué sé yo, pero la organización... ¿Se juntó Martelli con el señor Patricio Contese en Sokimich? Sí. No, pero Salar. ¿Martelli? Martelli estaba con Salar, que era una empresa... Sí, pero Contese, Patricio Contese, el gerente general... No sé si se juntó con... Leí a la pasada por ahí, digo, pero ya estamos en un punto... Pero hay otros varios recaudadores que se juntaban con Contese. Pero ese es el punto. Y ahora acá... Ahora, ¿por qué cuando uno dice podría responder a Peña y Lillo? Porque la construcción que se está conversando acá es la persona que estaba preparando esto que ya se ha aceptado que se podría llamar pre-campaña. Era Rodrigo Peña y Lillo, la persona que estaba como a cargo de eso. Esto que ha comprobado después, en tiempo de campaña, Michelle Bachelet, cuando llega a Chile, su brazo derecho en todo era Peña y Lillo, la persona que gestionaba todas las conversaciones políticas, que se hacía los acuerdos. Uno podría decir el autor, el gerente de la nueva mayoría fue Peña y Lillo, o sea, claro, en la gestión de esto. Uh-huh. Entonces, ahora Martelli va a ir a deslindar culpa. El Ministerio Público le está ofreciendo mejores tratos y aliviar responsabilidades si es que acaso cuenta todo. Y esto forma parte, yo creo, de un cuadro que estamos viendo por todos lados, que todo el mundo empieza a contar todo. O sea, son muy pocos los que están dispuestos a pagar hoy día o a asumir culpa por otros, y se está desgranando, es lo que se ha llamado históricamente desgranando el choclo. Ahora, en medio de eso, la cantidad de nombres ya y el ambiente que todo esto va generando como de que vivimos en una verdadera cueva de ladrones, yo creo que va a tener que encontrar su cauce en algún momento. ¿Y qué sería encontrar su cauce? Que todos no somos ladrones. No, pero digo, para poder despejar eso. Yo creo que es el gran problema que tiene el gobierno en este minuto, que no lo ha sabido encontrar. Se han discutido distintas tesis. En poco menos de una semana, en 4 días, han pasado 2 tesis diferentes de cómo evaluarlo. Una, que fue la primera, con la que este fin de semana salió el gobierno, era que Michelle Bachelet en esto no tenía nada que ver y que aquí no se hablara de pre-campaña, porque ella hasta marzo del 2013 no había dicho que sería candidata y por lo tanto no podía haber tal. 2 días después, en cuanto salió eso, Rodrigo Peña y Lillo o alguien, no puedo decir que sea él porque no lo tenemos aquí acreditado, pero aparece que las platas de Martelli no quedaban solo resumidas a su persona acá, sino que le habían pagado un pasaje a Nueva York. Uno a él y 10 en total con otra persona. Ese dato que apareció misteriosamente no habría que ser demasiado mal pensado para imaginarse que proviene de eso a los que se le está diciendo yo no tengo nada que ver contigo, y de repente sale un dato que dice ¿cómo que no tenés nada que ver conmigo? Sí, mira los pasajes, te basta con los pasajes porque si querís te doy más informaciones para que veamos que sí tenés que ver conmigo. Y yo creo que ahí se produce un cambio de estrategia. Yo no descartaría que esa reacción del PPD de dejar de soltar a Peña y Lillo que tú decís sea parte de una negociada con cómo se va a entender con la moneda en esto. Tras bambalinas están pasando muchas cosas y hay muchas conversaciones que se están dando y estrategias que se están probando. Lo mismo la estrategia del gobierno, el que hizo el vocero Marcelo Díaz, señalando que aquí no hubo precampaña, que la presidenta no lo hizo, a esta manera en que dice acá se está instalando una confusión, y empieza a moderar, digamos, una declaración que había sido muy, muy categórica el día anterior. No sé mucho de qué nos está hablando ese cambio de estrategia, que me parece que ese es un punto a analizar, que no tiene tanto que ver con rumor, sino con un accionar. Y lo otro es recoger de nuevo palabras que pasan, pero lo que dijo Jorge Burgo en Tolerancia Cero el domingo. Le dice, mira, la verdad, el tema de las precampañas es un tema difícil de saber desde dónde hasta cuándo, pero también es muy posible, dice Jorge Burgo, que acá hayan habido personas que se atribuyeron una pre-campaña cuando la presidenta todavía no lo tenía decidido. Y eso tiene que ver con lo que plantea Pato, que tiene que ver con este gallito de un sector que era parte de esta
campaña Bachelet, que señala, bueno, nosotros acá no estuvimos trabajando solos, estuvimos trabajando en una pre-campaña con anuencia, digamos, en este caso de la candidata. Y una moneda que dice la presidenta no tuvo idea. Yo me pregunto si en Chile no está pasando nada, si no hay reformas, si no hay cambios, si no hay economía, si no hay sociedad, si no está pasando absolutamente nada, para que estemos discutiendo hasta el infinito. Eso es lo que me impresiona. Cosas que ya sabemos, que no tienen ninguna novedad, y no pasa nada. O sea, se está discutiendo. Yo no estoy de acuerdo contigo que esto no tenga ninguna novedad. Ninguna novedad. Una cosa es tener sospechas. Otra cosa es saber cuánta... Bueno, en mi opinión, una cosa es tener la sospecha de que la política de los 90 en adelante se financiaba con aportes de empresa. Otra es saber que el señor Ponce Lerú tenía financiado al Arcoíris completo, sacando probablemente a un par de partidos, que Aguas Andinas, como sale hoy en la prensa, entregó 300 y tantos millones para campaña. Una cosa impresionante. Saber los montos... saber que el caso que Penta financiaba la UDI, que por lo tanto uno puede saber cómo se condicionaba la política a las votaciones, saber que el senador Orpi está siendo cuestionado por cómo votó, por los discursos que hizo en el Congreso respecto del tamaño del jurel para defender a la empresa mayoritaria de la pesquera. Pero nada, eso me sorprende. A mí, a ver, esto es como... Y te falta hablar de cómo actuó Longueira. De Pablo Longueira, el caso de Corpesca. Pero en ese momento hubo algunos, por lo menos, que lo reporteamos, lo dijimos y nos parece un escándalo. Bueno, el caso Corpesca, que también está siendo analizado. El senador Bianchi, que pagó 7 veces el precio de su oficina. Pero mira, Claudia. Me sorprende, sí, no, pero es distinto. Pero tú sabes cuánto cuesta una campaña senatorial, más o menos. No, ni idea, no sé. Bueno, pero son una manga de millones de pesos, no sé. 100 millones. Depende, $1 millón de dólares, no sé. No. ¿Ah? Depende si tú eres incumbente o no. No, pero espérate, una campaña senatorial, yo he escuchado las cifras, no me recuerdo ahora, sí, pero son cientos de millones de pesos. Entonces, y esto lo sabemos siempre, son cientos de millones de pesos. Y Aguas Andinas, que es una de las empresas grandes de Chile, da 370. No me impresiono. No me quedo helado. No me quedo helado. Y que Soquimich le haya dado a Martelli para 2 años de campaña, a lo largo de 2 años de campaña. Todos estos son datos que el Clinic mismo ha estado tirando, por lo tanto no estoy descartando la importancia de los datos. Estoy diciendo si es que de verdad me impresiono y me dan ganas de gritar. No me impresiono. Que haya dado $1 millón para 2 años de pre-campaña en un lugar en el que trabajan aproximadamente 40 personas, entre 20 y 40 personas. Si uno saca los números y calcula, tú te vas a dar cuenta que eso da, ¿cuánto? 2-3 millones por persona. Pero si gritar, no sé. Pero si Rosenbluth lo dijo. ¿Qué dijo? Que le dijo la empresa. Cuando decimos no admira, no quiere decir está bien, ¿eh? Porque está claro que aquí hay 2 problemas además que también hay que separarlos un poco, que es el financiamiento de las campañas y el financiamiento de la política. Son 2 temas muy cercanos, pero no iguales. Bueno, pero el tema, son 2 temas distintos, pero muy parecidos, y que en este caso están los 2 temas puestos sobre la mesa. No es que estemos hablando solo del financiamiento de una campaña y pre-campaña. Estamos también hablando del financiamiento de la política. Pero señores cínicos, oyentes cínicos, ustedes eligieron ese sistema, nosotros elegimos este sistema. ¿Qué querían? ¿Qué sistema elegimos? No pagan la campaña, no financian la política, que la financie la empresa. Eso elegimos, por eso votamos durante 20 años. ¿Qué van a esperar? ¿Ahora se van a sorprender? Déjense llorar a otra parte. Déjense llorar. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que el mago lo financie? La alternativa es que la política esté pagada por el Estado. ¿Lo queremos o no lo queremos? Nadie quiso hacerlo. Yo lo quiero. Yo sí he tratado siempre. Yo lo quiero. Pero la mayor parte de los chilenos no. No han votado por los senadores para eso, no han votado por los presidentes para eso. Y cuando se diga que a los señores que están dedicados a la política se les paga con los impuestos de los chilenos, y cuando se diga que las campañas las pagamos mejor con los impuestos de los chilenos, ¿cuál va a ser el grito del ambiente? Porque nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Sí? ¿Es la una o la otra? Claro, las 2 son malas. Bueno, yo creo que ese es el debate que viene, y es el debate que de alguna manera está planteado en esta comisión de Engel, que tiene que ver con darle márgenes éticos y transparentes a la política. Lo que está pasando hoy día, a diferencia, no sé, y tampoco sé si hay diferencia, pero
es distinto, creo yo, tener la sospecha que comprobar. Y comprobar montos, ponerle nombre a personas, entender la cadena de financiamiento, empezar a ver la influencia que ese dinero tenía sobre decisiones políticas. Claudia, eso sí es importante. ¿Y cuáles casos conocemos de eso? Estamos conociendo el de la ley de pesca y todavía no conocemos ningún otro. Estaría bueno que fuéramos investigando los otros para en vez de... El de León. ¿El de ¿Qué ley era? De Sokimich, de algo de Sokimich, creo que. Sí. No, además yo no tengo duda que cuando lo investiguemos nos vamos a encontrar con varios. No, y podríamos. Con varios y podríamos también decir en general el sistema de AFP o de ISAPRE. Bueno, está el mail que recibió Ernesto Silva, en este caso acuérdense de Eugenio Lavín, general, que no acredita, pero no acredita porque ese mail. Todos los políticos tienen mail como ese. Todos. Claro, pero todos. Pato, a lo que yo sí, uno podría decir que los mayores patrios chinos han estado contra la ISAPRE, contra la AFP durante todos estos años, y la política nunca ha estado en contra. Algo pasó, digamos, se podría llegar a tener. Pero a lo que yo voy, Claudia, no digo que no son informaciones relevantes ni importantes, digo que están pasando otras cosas en el país que son tan relevantes o más importantes que esas, y que esto que estamos viendo son desarrollos de algo que ya sabemos. Son más detalles de algo que sabemos, pero mirado desde el punto de vista noticioso y periodístico, entretenido. No, es entretenido. A mí ya no me entretiene, para serte bien sincero. A mí me dejó entretener. Yo con mucho respeto creo que es frívolo hablar si este tema es entretenido o es fome. Sí. Encuentro que es liviano decirlo así. Yo creo que no es para nada frívolo, porque yo creo que con mucho respeto, me parece que es un tema importante. No lo sé si le diría entretenido o es fome, porque no es una teleserie. Yo creo que se está viviendo mucho como teleserie. Yo creo que la situación en la que está el gobierno hoy día es una situación muy compleja, no sé si divertida. Se hablan de argumentos que podrían acá poner a algunos exministros en una condición de obstrucción a la justicia. No lo veo en el plano la tesis de Rosenbluth. Rosenbluth lo escribió, lo dijo, y lo dijo también Martelli. Le dijo a las empresas, ¿sabe qué? Hay que financiar la política. Y hasta ahora ustedes han financiado solo un partido, que es la UDI. Ahora financien a todos. Y esa es una tesis dicha, explícita. No es secreto ni escondido. Es así. Y fue a donde Conte le dijo Conte, ¿sabes qué? Financien, hagamos lo que hagamos. Financia a la política, no nos financie. Hay dos formas de financiar la política. La forma penta, que yo financio a los que a mí me gustan y financio por la que hagan lo que yo quiero. Ajá. O la forma Sokimich, que yo financio un poco a todo el mundo, a los que tienen más posibilidades los financio más, a los que me gustan más un poquito más, pero financio a todo el mundo, y si hacen una cosa a favor mío o en contra mío, me da un poco lo mismo que yo financio. Hasta cierto punto. No sé si tanta generosidad. Me protege la lo que es importante, porque mira, pero en eso financio la política porque yo soy tan bueno que la política sin mí no existiría. Esa es la idea. Pero mira, estos son los matices que son interesantes de ir metiendo y de ir poniendo con datos. Sokimich le daba a toda la gente plata exigiéndole, informarle todos los meses que había legislado. No, por ningún motivo, no es así. El Sokimich, al darle plata a todo el mundo, ¿se generaba un marco de protección para grandes cosas? Por supuesto que sí. Bueno, está Julio Pozos de Lugo ahí desde hace 30 años. O sea, con esto se arreglaba más o menos su funcionamiento habitual y el que su negocio pudiera navegar. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. No le iban a sacar una ley muy cruel, porque si es que le venía algo duro de verdad, Ponce podía agarrar los teléfonos y administrar cosas, absolutamente sí. Pero financiar la política financiar la política hasta hace muy pocos años atrás, hasta hace a lo mejor habría que decir meses atrás, dábamos por descontado que las empresas financiaban la política. Eso. Y se hablaba así como con mucha naturalidad, y los recaudadores eran gente que su lado bueno en la vida era recaudar plata para sus sectores políticos. No solo eso, el día que se apruebe la ley que obligue el aporte estatal de la campaña, las empresas van a seguir financiando la política igual que ahora. Lo que pasa es que no lo van a saber, no va a haber la reunioncita indecente en la oficina de no sé cuánto, pero las empresas son las que pagan los impuestos. En Chile son los ricos que los pagan los impuestos. O sea, lo que dice Rosenbluth, lo que pensaba Rosenbluth, en el fondo es lo mismo. Si no hay financiamiento estatal, hagamos esto otro que es casi lo mismo, pero al revés. Y para redondear esta idea, además con esto justificar que uno lo puede decir incluso desde el lado izquierdista. ¿Esto por qué así?
Porque la plata está concentrada en Chile, pues. Sí. Porque, y si quieren, hablemos de la distribución de la riqueza una vez más, ya hablemos de cómo son las estructuras económicas en Chile. Porque son entre 5 y 10 los que tienen la capacidad real de financiar todas las cosas. Si ahí está el PIB. Sí, pero ojo, porque también el tema del financiamiento de la política. Exacto, tanto ahí viene el círculo. Sí, es cierto, es un punto cierto, pero también, ya que hemos también hecho el intento de mirar como a nivel mundial, España, Francia, Estados Unidos, que tienen súper regulado este tema y no tienen la plata concentrada solo en 5 personas. Sí, lo tienen todos concentrado en 5 personas. En el caso de España, tú tienes empresarios, el arco es más amplio. Tienes empresarios de izquierda, más progres, Francia también. El asunto, muy poco. Los niveles de diferencia de concentración, acá todos lo gritamos, lo amplificamos, pero en Estados Unidos, ¿qué es lo que hizo Occupy Wall Street? Decir que el 1% de los norteamericanos de Estados Unidos tenía toda la riqueza del país. ¿Qué es lo que hace, digamos, qué es lo que hacen los indignados y qué es lo que se grita en Europa en estos momentos? Lo mismo, es la concentración de la riqueza en pocas manos. Acá más concentrado que allá, sí, pero en niveles que no anulan el hecho de que allá esté concentrada. ¿Y qué se discute hoy día en Estados Unidos y en Europa? ¿Cómo se financia la política? ¿Y quiénes financian a los políticos? Es la discusión que está teniendo hoy día Hillary Clinton en Estados Unidos. Es el gran tema que yo planteo aquí, es ¿el capitalismo puede soportar la democracia? Hay un momento en que sabemos que el socialismo y la democracia están peleados, pero nos estamos preguntando ahora si el capitalismo es compatible con la democracia. Esa es la gran pregunta del momento. Y yo creo que... Vamos a seguir hablando de este tema con nuestro invitado. ¿Cómo hacer para compatibilizarlo? Pero siempre se pensó que la democracia y el capitalismo eran dos sistemas paralelos que se brincaban uno en el otro y el hipercapitalismo de hoy no es compatible con la democracia. No, porque genera concentraciones de poder completamente antagónicas a la democracia. 8:37, va a estar con nosotros Juan Carlos Eijols en un minuto más. Vamos a hablar de ese tema. Mientras más uses tus tarjetas Corbanca, más posibilidades tienes de ganar una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información visita corbanca.cl. Corbanca es el banco oficial de la selección. ¿Te imaginas poder jugar con tus hijos en el área verde de tu propio barrio? ENACO te invita a conocer su proyecto Parque Brisas Norte en Chicureo Norte, rodeado de áreas verdes con rápido acceso y 3 tipos de casas de 114, 102 y 90 metros cuadrados, con 3 dormitorios y 3 baños. Visita su sala de venta en Santa Filomena, esquina Parque Brisas Norte, Chicureo. Para más información, entra en enaco.cl. Para cumpleaños, nacimientos, aniversarios o solamente para sorprender porque sí, ingresa a rosalinda.cl usando el código Radio 0 y obtén un 15% de descuento en tu próxima compra de arreglos florales. En Florería Rosalinda tenemos 10 años de experiencia entregando emoción. Viaje de negocios, confíe en Turavión, la agencia de viajes corporativos con más experiencia de Chile, que puede asesorarlo en el desarrollo de políticas de viajes junto a las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional y también internacional. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. 8:38, aquí la 97.7, desde cero. Vamos y volvemos. En Radio Cero, desde cero. Ok, serían 4.500 pesos. ¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:39. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Parque Brisas Norte, ubicado en Chicureo Norte, con urbanización subterránea, rápidos accesos y 3 tipos de casas de 114, 102 y 91 metros cuadrados, con amplios terrenos, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Santa Filomena, esquina Parque Brisas Norte, Chicureo. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO. Eso es diseño sustentable. Entra en enaco.cl.
Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y, sobre todo, una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño codo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Ya, mañana va el partido entonces. Sí, voy. Oye, mira, ahí está Claudio Palma. Claudio, ¿te molestamos con una fotito? Obvio, muchachos, yo voy al medio. No, ahí está bien. Ya, estamos listos para que nos saquen la foto. Pórtate a Claro y hazte famoso con el nuevo plan Copa América. Incluye 3 GB de navegación y 600 minutos por solo 25,000 pesos mensuales. Y lleva un Sony Xperia T3 con cuota inicial 0 pesos. Además, participa por entradas a los partidos de Chile ingresando a clarocopaamerica.cl. Con Claro, es posible. Hola, soy Pablo Alard, arquitecto urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Mira a tu alrededor, congestión, Transantiago, contaminación. Nuestro país demanda profesionales capaces de diseñar y construir edificios, barrios y ciudades más sustentables, integrados y resilientes. Te invito a conocer nuestros magíster en Diseño y Construcción Sustentable y Diseño de Ciudades Sustentables. Infórmate en arquitectura.udd.cl. Universidad del Desarrollo. Universidad de Excelencia. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricia Fernández y Rafael Gumucio. 8:41 de la mañana, ya que estamos con Juan Carlos Eichholz, abogado y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que alguna vez también participó en Tolerancia Cero, que está ahora noticioso por su ausencia. Quiero contarles también, antes de empezar con la entrevista con Juan Carlos Eichholz, que ayer, como todos los días, preguntamos a través de hashtag Desde Cero si en esta saga de denuncias y revelaciones sobre financiamiento político y electoral al margen de la ley habíamos llegado a un punto en que el foco está puesto en la figura de la presidenta. Entonces preguntamos a nuestros auditores, ¿crees que hubo pre-campaña? El 76% de nuestros auditores dijo sí, Bachelet tuvo que preparar su regreso a Chile y el lanzamiento de su candidatura de alguna forma. Y un 24% dijo no, la campaña partió cuando Bachelet llegó a Chile. Estén atentos a la pregunta de hoy. ¿Cuánto pensaban que claro, no? Pero mira, 27% dice que no. Hay un pequeño problema lógico además con esto, porque el 24% que no está de acuerdo con que hubo pre-campaña dice que no, porque la campaña partió cuando Bachelet llegó a Chile, pero que se le está hablando la pre-campaña, se le está preguntando la campaña, bueno, en fin. Juan Carlos Eichholz. Comentábamos acá con Pato y Rafa sobre el momento político, sobre si se está convirtiendo un poco en una laraca o estamos viviendo una crisis más política e institucional. ¿Cómo observas? Aquí está la distinción entre si esto es, buenos días, una crisis política o una crisis institucional, y probablemente está justo entre medio de las dos, y todo depende de qué cauces se le dé a esto, como te escuchaba decir a ti, Pato, antes. Porque en la práctica, desde el punto de vista de la ciudadanía, lo que yo veo es que hay una desconfianza absoluta. Primero los políticos, pero los políticos representan lo que son las instituciones también. Entonces esto fácilmente se traslada a ya no creo en nada. No creo no solamente en las personas, sino que no creo en los mecanismos que no hemos establecido como sociedad para esto. Y eso se canaliza a través de eventualmente una asamblea constituyente, es decir, démonos instituciones nuevas, por decirlo de alguna manera. Pero cuando tú haces la distinción entre crisis política e institucional, ¿se puede hacer esa distinción? Es decir, ¿puede haber una crisis institucional sin que toque a la política, o puede haber una crisis política sin que vulnere las instituciones? Bueno, difícil. En el Moscate Lagos decía la crisis era política, claro, y decía las instituciones funcionan. Es perfectamente posible, creo, que haya una crisis política sin que haya crisis institucional, más difícil que haya crisis institucional sin que haya crisis política, porque una conduce a la otra. Sí.
Y estamos, yo creo, y es difícil distinguir, no es blanco y negro esto, hay todo un terreno gris, y estamos precisamente, yo creo, en ese terreno gris, y dependiendo cómo se encauce todo esto, vamos a ver si terminamos en crisis institucional o no. De momento hay un dato concreto, las instituciones están funcionando, o sea, la fiscalía está funcionando, uno podría llegar a decir que está funcionando como nunca, porque antes funcionaba como así, de mal, y ahora en cambio se supone que se está jactando de funcionar muy bien, y mientras tanto políticamente está más o menos... No, pero institucional en el sentido, yo creo que se plantea de que hay un número importante de parlamentarios que aparecen, solamente por el momento cuestionados o nombrados en situaciones que pudieran estar reñidas con la ley, un servicio de impuesto interna que tuvieron que descabezarlo para que no perdiera el prestigio que tiene, no puesto en el Ministerio Público, que incluso ha aumentado en la encuesta su prestigio, sino en gobierno, poder legislativo, más bien en esa zona. O incluso llevarlo a lo que es propiamente el aparato administrativo desde el punto de vista de gestión. O sea, hoy día, por ejemplo, sale en el diario que el Ministerio de Salud apenas ha ejecutado el 3,4% de su presupuesto hospitalario. Es decir, hay un Ministerio de Salud desde ese punto de vista bastante paralizado. Y esta crisis de confianza o de credibilidad que estamos viviendo, creo que tiene además un riesgo enorme desde el punto de vista de la seriedad de las políticas públicas. Es decir, cuando tú tienes un gobierno que está acorralado, con bajos índices de confianza, ¿qué es lo que puede empezar a hacer? Tomar medidas un tanto populistas, no ser capaz de contener tanta presión social que está existiendo. Pero lo ha hecho. Pero hoy día, ¿quién para, por ejemplo, aduanas? Tienes un paro en aduanas que está dejando destrozos ya no menores, pero no hay capital político desde el gobierno para pararlo. Hoy día están en paro los profesores que a través de todo este nuevo, llamémosle estatuto docente o carrera docente, se le está dando beneficios importantes, se le pide algo a cambio. Hagamos mejor evaluación. Queremos asegurarnos de que ustedes hagan lo mejor posible dentro de la sala de clase. Y eso conduce a un paro. Y el gobierno no tiene capital político para conducir ese proceso. Y así nos podemos encontrar con una y otra cosa. Si uno va, por ejemplo, al mensaje presidencial, yo he visto la actuación del gobierno en los últimos 3-4 meses, ¿no es cierto?, desde la lógica de cómo reconstruimos confianza. Y te vas al mensaje presidencial y obviamente está teñido desde ahí. Ahora, ¿desde dónde pareciera querer construir confianza? No solamente desde el punto de vista de poner quizás un poco más de énfasis en el crecimiento económico, sino que también de tomar medidas cortoplacistas, no voy a decir populistas, pero sí de prestaciones rápidas, fáciles que lleguen a la gente. De hecho, la medida, ¿no es cierto?, casi intempestiva de rápidamente abrir la gratuidad en la educación superior al 60% más pobre de la educación, solamente en las universidades del CRUCH, institutos profesionales y centros de formación técnica que son sin fines de lucro y acreditados. Pero súmale más, porque eso es un adelanto a algo que estaba pensado quizás hacerse de otro modo, pero súmale más, la eliminación del 5% de cotización de salud de los jubilados, súmale más, de repente vamos a empezar a darle... Ninguna de esas dos cosas, Juan Carlos, a mí yo me quejaría de lo contrario, de la falta de populismo. Es decir, las dos cosas son muy poco, es muy poco. Es decir, el 5% de los jubilados es para los jubilados pobres, que van a recibir 30.000 pesos, pero un jubilado a partir de cierta plata, que no es mucha, no recibe ni nada. O sea, por lo que me he informado. Y el 60% de lo que están haciendo el CRUCH ya existe. O sea, son dos medidas que pueden, pero es decir, aquí siempre se habla de populismo y por desgracia no lo conocemos. Yo no dije que fuera populismo, yo dije que puede conducirnos al populismo, y en este caso tienes prestaciones que pueden ir en la línea. Súmale más, porque esto no fueron solamente esos dos anuncios. Qué sé yo, le vas a dar computadores, ¿no es cierto? ¿Cuántos dijeron? 100.000 computadores a alumnos de séptimo básico. Suena muy bonito, pero para que los computadores funcionen, tienen que los profesores estar entrenados para eso. Ya tenemos experiencias previas en dar computadores que nunca se utilizaron. Oye, hay Juan Carlos, ¿tú crees que hay conciencia además como en el mundo político en general de que aquí hay algo que hacer? Porque mientras esto sucede, tú estás diciendo estos hechos de lo que puede prometer la presidenta, pero uno también puede ver de cómo, ponte tú, la oposición podría aprovechar estos momentos para decir, acá, fíjense, acá son todos ladrones, cuando de repente lo que uno ve es que mientras se le echa mierda a cualquiera de los lados, lo que se desarticula, no gana nadie. O sea, hay algo que van perdiendo corrosivamente todos de manera progresiva, porque uno ve el estado de cosas de la nueva mayoría en este minuto y no podría decir con esto está ganando, ponte tú, la derecha. No sería una conclusión completamente absurda. ¿Cómo se sale entonces de este guiso de caca? Este es el gran tema, y yo creo que, y ustedes lo estaban comentando antes y probablemente es parte de la discusión en La Moneda, ¿no? ¿Qué es lo que es peor aquí? ¿Mentir o reconocer la verdad? ¿Dónde hay más daño?
Hasta el momento, si uno ve las estrategias de los que dicen la verdad y los que mienten, está bastante claro por qué camino tomar, ¿no? Claro, los que han dicho la verdad han terminado ahí procesados, más que un procesado, están en un procesamiento ahí frente a la Fiscalía, que además hoy día estamos entendiendo porque no ha habido suficiente educación cívica al respecto, y también, qué sé yo, Moreira, que fue el primero en reconocer y ha tenido que desfilar frente a la Fiscalía, entendiendo además, porque eso no está suficientemente claro quizás en la opinión pública, porque hay poca experiencia al respecto, que lo que hace la Fiscalía es perfectamente legítimo, pero no es juzgamiento, hay tribunales que después van a juzgar. Entonces, claro, el incentivo ha estado a mentir. Y por eso es lo que estamos viendo probablemente, es decir, ¿sabe qué más? Cualquiera que salga hacia adelante, y el caso más emblemático fue Peñalillo, que tuvo que mentir. ¿Por qué? Porque si declaraba que esto era cierto, iba a pasar lo que finalmente terminó pasando. Entonces, quizás, tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, Pato, que esto afecta a moros y cristianos, uno y otro lado, en algún momento tiene que haber una suerte de sinceramiento total y decir, ya a esta altura del partido es peor seguir mintiendo que reconocer la verdad. Pero bueno, hoy día cuando la moneda... Enredado lo que tú estás diciendo, porque son dos cosas. Efectivamente uno concluye cada vez con más evidencia que es peor mentir que seguir mintiendo que decir la verdad. Pero al mismo tiempo, mientras más tiempo uno lleva mintiendo, es más difícil decir la verdad. Totalmente. O sea, cuando tú lleváis sosteniendo una chiva durante no sé cuánto rato, de repente al cabo de no sé cuántos meses decir, bueno, ya, les voy a decir la firme. Totalmente. Por eso Martelli, la declaración de Martelli hoy día, en el caso, digamos, de si hubo o no pre-campaña, va a ser muy importante, porque va a haber una versión que va a tener que sostener frente probablemente a datos. Lo terrible que pasa con esto, que lo vamos a ver con Martelli y lo estamos viendo en todos los lados, es que la verdad termina significando delación. O claro, sea, la deslealtad. Es deslealtad. O sea, ponte tú, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está ahora Noboa en buena medida también más encalillado que antes? Porque el Choclo Dela no va a salir de la cárcel, abrió el tarro como malo de la cabeza. ¿Por qué empieza Peñalillo a caer con no sé qué? ¿Por qué va a abrir el tarro Martelli y va a quedar la grande? Y así sucesivamente en todos los casos que queramos ir viendo. Y el gran temor desde el lado del gobierno, ¿no es cierto?, es que de alguna manera esto llegue a manchar la figura de la presidenta, que de hecho yo creo que ya lo ha hecho, ¿no? Ahora, aquí también... ¿Pero lo ha hecho esta situación o lo que manchó a la presidenta fue el caso Cabal? Cabal de todas maneras. Sí, ¿no? Porque pero esta situación... mucho más de fondo que ¿por qué la tocaría con lo que ella representa? No, porque frente a esta desconfianza generalizada en la opinión pública, no cuesta nada echar a correr, ¿no es cierto?, sea cierto o no, la idea de que la presidenta sí estuvo detrás de las pedidas de plata a Sokimich y otras para financiar su campaña. Que no fue simplemente Jorge Rosenbluth o Peñalillo los que de motu propio partieron a buscar ese financiamiento, sino que ella dijo, ¿sabe qué más? Converse con este otro. Y eso naturalmente le involucraría. Entonces, todo pareciera estar, de alguna manera, en la moneda diseñado para evitar que se cruce esa frontera. Ahora, yo creo que aquí es importante distinguir, para poder avanzar en este reconocimiento de la verdad, donde los incentivos no están bien puestos. Hay gente, qué sé yo, un René Zafirio que ha salido hablando, y son muchos otros, que pareciera ser que no tienen ninguna mancha. Es decir, hicieron su financiamiento de campaña en función de lo que la ley electoral hace y sin ningún tema tributario por medio. Después hay otros que sí vulneraron la ley electoral, pero que no hay infracción tributaria. Es decir, por ejemplo, Peñalillo no podría decir, ¿sabe qué más? Claro, buscó financiamiento para la precampaña no está autorizada por la ley, pero lo hizo emitiendo boletas, por esas boletas pagó impuestos. Es un nivel de gravedad mayor que el anterior, por supuesto, porque el otro no hay, pero es menor que aquellos que no solamente vulneraron la ley de financiamiento electoral, sino que al mismo tiempo vulneraron la ley tributaria porque buscaron formas a través de las cuales rebajar la carga tributaria. Claro. Y ahí pueden estar, qué sé yo, hay otros más, porque hay boletas que se le piden a la secretaria. O el caso de Pineda, que es el más complicado de todo. Porque, podría estar también. Porque usó la plata habría usado la plata política, habría, que es importante. Y después tiene el cuarto caso, que es el más grave de todo, que es aquellos en los que podría haber cohecho. Es decir, se le pasó plata a gente que era parlamentario en la época o trabajaba en la administración pública. Secretario, exactamente, y eventualmente hubo contraprestaciones. Y eso ya es delito propiamente tal, merecedor de cárcel. Entonces, si se logra despejar un poco el panorama y decir qué es lo que es más grave, qué es lo que es menos grave, y hay un reconocimiento de que hay una gran cantidad de gente que vulneró la ley electoral, pero sin embargo no cometió infracciones tributarias, puede avanzarse quizás en esto. Pero aquí hay que hacer educación cívica también, porque la gente mete todo exactamente en el mismo bolsón. Juan Carlos Seijol, hablamos del punto de vista político, de la estrategia del gobierno, de lo que pasa también en la derecha, pero acá hay otro sector, que es el sector privado, que fue tan relevante y tan influyente en los 90. No había candidato presidencial que no tuviera que desfilar frente al mundo empresarial para que le dieran su beneplácito. Ese mundo empresarial hoy aparece muy cuestionado, no solo
por el financiamiento de la política, sino porque previamente venía con una seguidilla de casos como colusión de pollos, colusión de farmacia, comillas, abuso del retail. ¿En qué pie está ese mundo privado? ¿Tiene que haber también ahí un sinceramiento o mea culpa? Digo, ¿cómo entro también a jugar está en el capital? Sí. Tú tienes toda la razón, está muy mal pie y la etiqueta al sector privado hoy día, a los grandes empresarios al menos, es abusadores. Eso es lo que está instalado, creo yo, y eso se viene instalando desde el 2006, no por la marcha de los pingüinos de la época, sino porque ahí empieza, por ejemplo, el tema de la farmacia. Hay un paralelo, ¿no es cierto?, en una ciudadanía que empieza a levantar la voz y estas cosas que se empiezan a saber. No es porque antes no se hicieran, es porque ahora hay mucha más transparencia y fiscalización respecto de esto. Pero si uno lo pone, Claudia, esto en un contexto un poco mayor, lo que estamos viviendo, y yo creo que el gobierno tiene un acertado diagnóstico en esto, es un momento de transición dentro de nuestra sociedad. Tenemos una ciudadanía cada vez más empoderada y con más altas expectativas, que ya no tolera los grados de desigualdad que antes existían. Y por otro lado tenemos una clase dirigente pública y privada, y aquí los privados tienen un rol importante, que de alguna manera está sintiéndose amenazada por esta voz que se levanta. Y entonces se tiende a parapetar en lo que yo podría llamar la fortaleza. Entonces no entiende que aquí hay una transición que llevar adelante que tiene, creo correctamente, el nombre de inclusión. Chile necesita mayores grados de inclusión, que se toma como un concepto de izquierda, pero no tendría que tomarse solamente de ahí, creo que es mucho más amplio. Estamos frente a lo que es el desafío de la modernidad. Si uno se retrotrae a Roma, por ejemplo, y aquí hay un autor, Alessandro Barico, que es bien interesante. Bueno, Roma, los romanos no fueron demasiado inclusivos con los bárbaros. ¿Y qué pasó? Que los bárbaros se tomaron Roma. Sociedades modernas, Inglaterra, Francia, sí lograron en determinado momento, siglo XVIII, XIX y XX también, grados de inclusión que hicieron que muchos más se sintieran partícipes de la sociedad. Nosotros estamos en esto. Ahora, la gente hoy día, la clase dirigente, pareciera estar metida en la fortaleza y se parecen más a los romanos que a los ingleses. Sí, ahora también, como contraparte, hay una ciudadanía insaciable que entiende la inclusión de una manera, pero tiene un poquito de inclusión, o sea, como que nada, es como que como si también es un poco un sueño. Lo hablábamos el otro día con Carlos Peña un poco, pero yo lo que quiero es lo que consiguieron, lo que tienen tal, pero si todo el mundo consiguiera eso ya es como el metro. El metro era maravilloso porque no había nadie. Ahora si está todo el mundo, el metro es horrible, pero el metro sigue siendo el mismo metro. No cambió el metro, cambió la cantidad de gente que está en el metro. Yo creo que a medida, mira, el problema quizá bien medular de lo que estamos hablando es que la democracia es una aspiración que a todos nos gusta, pero que administrarla es lo más difícil que hay. Y mientras más democrática es una comunidad, más voz tienen sus miembros, más capacidad de ingerir tienen, más ingobernable es. O sea, y hoy día, si es que lo ponemos esto en las tecnologías, en las capacidades de la gente de influir, en el estado de participación en que está la ciudadanía, algo aquí va a haber que irse poniendo de acuerdo, porque efectivamente es una situación muy nueva y muy, muy difícil, muy enredada. Sí. Y eso te pasa en las empresas también. Tenés trabajadores empoderados dentro de las empresas, pero no solamente trabajadores, que podríamos decir los sindicatos, sino que ejecutivos que quieren ser parte de las decisiones. Entonces, tú tienes toda la razón, Pato, desde mi punto de vista. Manejar a ese tipo de ciudadanos trabajadores es mucho más difícil que trabajar aquí. Porque fíjate que ahora hablamos como si recién en el mundo se estuviera concentrando el poder en unos megamillonarios, por ejemplo. Bueno, en la historia de la humanidad hubo reyes, hubo emperadores, hubo concentraciones de poderes todavía mucho mayores que esto. Entonces vemos como sorpresa algo porque recién lo podemos expresar. O sea, antes no había la posibilidad de expresar ese reclamo por gente que hoy día tiene la posibilidad de expresarlo. Eso es muy enredado. Eso es, o sea, si tú tienes a los poderosos que concentran el poder y después a los pobres que no tienen nada de poder, nadie lo va a expresar. Sí. El tema es que tenemos hoy día una clase media emergente que se expresa. Y en cierto sentido, Bachelet, cuando es elegida, sobre todo esta segunda vez, es elegida porque es una de las nuestras puesta ahí en el centro del poder. Y la gran caída en credibilidad de ella viene porque hay una traición a esa expectativa. Ahora aparece Cabal, ¿no es cierto? Y entonces... Una expectativa totalmente idiota, porque si tú tenías a alguien que ha sido presidente 2 veces, gente de la ONU, y tú crees que no tiene poder, que no conoce el poder, es como pensar que es absurdo. Claro, pero una cosa es que tenga poder, otra cosa es que sea parte del club de los poderosos. Pero ¿cómo no va a ser si es la persona que tenía más poder en Chile durante los últimos 10 años? Pero el discurso de ella fue siempre un poquito un discurso de ir
a un lado distinto y llevar a la concertación. Ahora, Dávalos es lo que la liquida, porque entonces Dávalos muestra exactamente lo que tú estás diciendo, Rafael. O sea, era parte del club. Claro, pero son expectativas ahora, pero hay una, claro, es interesante. ¿Cómo va a creer eso? Es interesante el problema que abre eso que tú decís, porque Michelle Bachelet es la persona que ha tenido más poder en Chile en los últimos 10 años. El papel sí, no sé si es verdad. Claro, pero en su propia manera de contemplar lo que ella imaginaba que era tener quizá el poder, o lo que es poder hacer desde la presidencia de la República, te puedes encontrar con que no todo lo que tú soñaste que querías se puede, porque hay otros poderes y porque a lo mejor esos otros poderes van desde los presidentes de los partidos de tu propia coalición hasta los empresarios que te van a decir que vas a generar pobreza si es que tú subes los impuestos hasta no sé cuánto, en fin, no sé, se encontrará con que el sueño del ciudadano medio, además de poder, no debe ser igual a su realización concreta, digamos, ¿eh? Oye, pero para preguntarte otra cosa, ¿qué es lo que viene a proponer entonces en este marco que estamos hablando? Una, no sé, llamémosle a la derecha, o llamémosle los que creen en un liberalismo, o llamémosle lo que crees tú. Es bien interesante. Yo creo que la derecha está un poco dividida en dos. Dentro de este desafío, ¿no es cierto?, de mayor inclusión, hay quienes creen que aquí hay que seguir exactamente como antes se venía haciendo las cosas. O sea, la receta del éxito de los últimos 30 años, la misma receta que tiene que seguirse aplicando hacia adelante, y esto de cambios en la sociedad en realidad no son tan importantes. Ese es un lado un poquito más conservador, ortodoxo de la derecha, y creo que realmente no está entendiendo lo que está pasando en Chile. Hay otro que te diría es más avanzado, probablemente más reflejado en posturas como la de Manuel José Sandón, donde dicen, no, aquí hay algo que es distinto y hay que avanzar en mayores grados de inclusión con reformas. ¿Tú le compras a Osandón? ¿Te gusta el personaje como para ser? Yo creo que Osandón ha ido articulando un discurso que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la sociedad y con los desafíos que enfrentamos. ¿Tú crees que Sebastián Piñera va a terminar siendo candidato o eso ya se va convirtiendo en una rémora del pasado y van por otro lado los tiros? Aquí el cómo salga cada uno de toda esta batahola va a ser relevante. Hasta el momento todos de alguna manera parecen ser tocados. Cuánto eso los afecte, cuánto más se llegue a saber o se llegue a transparentar, no lo sabemos. Incluso, ¿no es cierto?, Meo, ¿no es cierto?, también sabemos que hay algo en eso que me dice. Ha sido bastante bien manejado, pero en algún momento puede explotar. También. ¿Qué es lo que te preocupa, para ir cerrando, Juan Carlos Eichholz, de lo que está pasando? Okay, hicimos la distinción entre si es crisis institucional, política, si es que estamos ahí, si no. Pero 2 pasos más atrás, ¿qué es lo que preocupa en el ambiente hoy? Yo creo que aquí hay un tema clave, como digo, de confianza que tiene que reconstruirse fundamentalmente a través del gobierno, más allá del Parlamento. Pero creo que el gobierno tiene 2 grandes problemas. Uno, que está entendiendo, hasta el momento ha entendido, que esto es un desafío de transformación. Y está haciendo grandes transformaciones, en lugar de mirar esto como reformas progresivas. Y tiene que ir más a la lógica de reformas, no las grandes transformaciones que es la retroexcavadora y el creer que eso no lo todo se funda ahora. ¿Cuando se fue el gabinete completo? Bueno, eso es justamente lo que está en duda hoy día. Yo creo que sí, yo creo que está cediendo en eso, en el gabinete y en el mensaje. Pero no sabemos exactamente. O sea, no tenemos ahí la conversación de la... Ya lo cedió. Yo creo que lo está cediendo, ¿ya? Esa es una cosa. Pero la segunda, y aquí es donde el gobierno tiene que hacer un esfuerzo grande, todavía el gobierno está en los grandes relatos, en la inspiración, en las grandes ideas. Está a 10.000 pies de altura. Aquí hay que bajar cosas a terreno, a la realidad, a la gestión incluso, que es algo de lo cual la presidenta naturalmente ha estado lejana. Están pasando, hay demasiadas cosas que no se están haciendo bien. Y entonces eso finalmente termina complotando también en contra del gobierno y la credibilidad. Y para cerrar, ya que ese es el punto del gobierno, quiero volver al sector privado porque creo que es un mundo que, cuando hoy vemos que Aguas Andinas dio 341 millones, que Soquimich, aparece un listado de empresas importantes en el financiamiento de la política. Pero por otra parte, en un mundo empresarial que se declara con mucha incertidumbre, asustado, y que siente que viene ahora una reforma laboral que puede frenar el crecimiento y el empleo. Entonces uno dice, bueno, si tú dices lo que Chile no ha entendido el mundo privado es que la palabra inclusión tiene que estar contenida, la reforma laboral viene a profundizar esa inclusión y el mundo empresarial tendría que abrirse, digamos, una nueva legislación laboral, o el gobierno se está pasando de rosca, a tu juicio.
A ver, en realidad uno tendría que decir inclusión con un apellido, inclusión ¿Cuál? sin exclusión. Es ¿Ya? decir, tú puedes generar inclusión, pero al mismo tiempo desincentivar el esfuerzo individual. Y aquí está la clave. Si tú empiezas a desincentivar el esfuerzo individual, porque por ejemplo hiciste medidas que hacen que la gente en realidad ahora me lo están dando y por lo tanto no me voy a esforzar por obtenerlo, eso va en contra de lo que es el progreso del país. Si, por ejemplo, porque haces una reforma tributaria, una reforma laboral, los empresarios empiezan a invertir menos en el país, estás generando exclusión al mismo tiempo, estás desincentivando el esfuerzo y en este caso la inversión. Sí, porque decidiste acabar con la selección en educación secundaria. Los buenos estudiantes que antes aspiraban a llegar a los liceos emblemáticos, hoy día dicen, como no puedo llegar, en realidad no voy a estudiar tanto como antes estudiaba, estás también generando exclusión. Entonces, hay un juego ahí, desde el punto de vista de las políticas públicas, en cómo genero inclusión, pero sin desincentivar el esfuerzo individual. Y aquí, desde el punto de vista empresarial, lo que se requiere es diálogo desde esa lógica, no el simplemente defenderse y el todo el rato sentirse atacado y que esto es simplemente el apocalipsis, ¿te fijas? Okay. Es entender esto desde un lado distinto y desde ahí abrir diálogo. Juan Carlos Aijos, muchas gracias por estar acá en Desde Cero. Son ya 9:04, 21 grados dicen que tendríamos hoy porque partimos con una mañana muy fría. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, fue un gusto. Chao. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Agencia de Viajes Turavión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. En Cero son las 9:05.